Es un tema prioritario que lo queremos tener vigente porque sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay democracia o consolidación de la democracia y lo importante es que tengamos una educación de calidad, como ya lo hemos reiterado muchas veces, y a propósito de la nueva ley de la reforma del magisterial, la reforma magisterial, nosotros vamos a desarrollar este tema en estos momentos con una personalidad en educación, un hombre que conoce muchísimo sobre la dinámica educativa y cómo debemos realmente perfilar una política de Estado en materia de educación y cómo debemos cada uno de los integrantes de nuestra sociedad contribuir a que esta educación dentro de la comunidad de intereses obviamente de los peruanos podamos desarrollarla a plenitud y con calificativos de excelencia. Pues bien, Manuel Higuíñez, doctor Manuel Higuíñez, ex viceministro de Educación y un líder en ese tema de la educación y la pedagogía, está con nosotros. Doctor Higuíñez, bienvenido una vez más a Radio Nacional. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Igualmente un gusto estar con todos ustedes y todos sus radio, escuchas y televidentes. Televidentes, efectivamente. Bueno, queríamos manifestarle nuestro interés en saber su opinión respecto ya a esta ley de la reforma magisterial. Es positiva, es proactiva. ¿Qué significa para el magisterio y para la comunidad educativa nacional? Que es bueno recordar que este es un cierre de una etapa en la que se discutía desde el 2007 y tiene antecedentes en la Ley General de Educación. Lo siguiente, la evaluación del desempeño puede ser causal de que un profesional sea retirado de su actividad directa con el alumno. Eso viene de la Ley General de Educación. Eso no había. Había razones de administrativas, juicios, procesos, podía retirar un profesor, pero no por razones de desempeño. Ese debate del 2007 dio lugar a la Ley de Carrera Pública Magisterial y ahora cerramos con una propuesta que dice que esa ley tenía una limitante primera, que no todos pasaban por la evaluación del desempeño, sino aquellos que ingresaban a la nueva carrera. Y esos iban a ser una minoría por mucho tiempo. Esta ley yo creo que acierta al unificar en una sola carrera. Lo segundo es que, porque no puede haber condiciones distintas en el personal que hace el mismo trabajo profesional. La segunda cuestión que es clave, que hemos consolidado, es la idea casi generalizada, porque hay profesores que no están de acuerdo en salirse de la ley del profesorado, es que la evaluación del desempeño es necesaria e indispensable. Eso ya quedó, eso ya está definido. Inclusive el CEN del SUTEP lo acepta, dice, sí, siempre y cuando el retiro del profesor del aula no significa el retiro del servicio público, sino que lo ubiquen. Pero nadie niega la evaluación del desempeño, que no se puede hacer vía un examen nacional de lápiz y papel, sino que tiene que hacerse en aula. Es una evaluación cualitativa muy compleja, entonces, que un examen de conocimientos o de ciertas habilidades intelectuales. Y la tercera cuestión, que ya quedó, yo creo que hay consenso y es fundamental, es que se genere un sueldo básico pensionable. La remuneración integral mensual que el docente tendría es un cambio fundamental. Hoy día el docente recibe un pago por una serie de conceptos no pensionables que no le permiten tener una CTS adecuada. Y eso creo que hay que acabar. Yo inclusive creo que es un punto que no se resalta suficientemente. Y un punto final que este debate también ha avanzado, no resuelto, es el tema de la exclusión de la docencia de los profesores que habrían hecho o están sospechosos de, digamos, incursionar en tendencias prosenderistas, pro-violentistas o de apología del terrorismo. Eso en esta vez se ha discutido más que nunca. Lo que pasa es que después se diluye, pero está en la ley. Y eso es un tema muy delicado porque cuando la opinión de una persona debe merecer su retiro de la vida pública o política, el Congreso debería avanzar más en un debate conceptual, porque la libertad está en juego. Y todos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que esta gente que proviene de, por ejemplo, el Movadef, no debe participar en la enseñanza. Y eso también ha sido parte del debate de este periodo, que yo creo que marca una etapa nueva. Una ley que la puede plantear el Ejecutivo cuando le corresponde hacerlo con, digamos, con las facilidades o que le da el propio Congreso de la República para legislar en ese sentido,
o cuando el propio legislativo a través de sus congresistas propone las leyes, es debatida, se aprueba y luego recibe la firma, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, como esta que se ha dado en este momento. ¿Se tiene que consultar con las bases? ¿A dónde viene mi pregunta? El señor René Ramírez, que es el secretario general del SUTEP, ¿no? Ha dicho que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad a esta nueva ley de reforma magisterial porque, según él, no se ha discutido previamente con el magisterio, que se llevó a cabo de una manera unilateral. ¿Es una razón de peso para demandar la ley? Es por eso que yo recordaba que es una segunda etapa del mismo debate del 2007. Solo que en la época del APRA lo que se optó fue por resolver el problema falsamente. Es decir, un pequeño grupo va pasando a la carrera nueva y la mayoría se queda en la vieja carrera y entonces no los evalúo por el desempeño y tampoco les aumento. Entonces, ¿quién está motivado para, si a ti te dicen estás congelado o no pasas a la nueva carrera porque implica una evaluación y te quedas en la vieja, tú estás pasando una etapa de subnivel profesional porque otros están avanzando de otra manera? Esto ya se debatió en consecuencia. Lo que sí yo estoy de acuerdo con el señor Ramírez es que si él cree conveniente y el sindicato cree conveniente hacer objeciones legales, inclusive llevar con Vallerriesta al Tribunal Constitucional, está en la lógica normal de que una ley no es perfecta y ellos pueden tener divergencias como sindicato. ¿La inconstitucionalidad? Bueno, es un proceso, digamos, que me parecería que está en su potestad, en su libertad. Lo que yo sí creo es que ellos tienen que asumir que esto ya es ratificado. Es decir, el Congreso lo aprobó y fue en la Comisión Permanente con una huelga, perfecto. Ahora se ha aprobado sin huelga en el plenario. En consecuencia hay que reconocer, y yo creo que no hay duda de que ellos lo harán, de que hay cosas que ya son hitos, que ya han quedado. Evaluación del desempeño es un hecho aceptado. La divergencia está en cómo, cuándo, dónde, ya es otro problema. El tema de un piso salarial básico. A mí me parece, por ejemplo, que la pelea por el 30% de bonificación no toma en cuenta que si eso siguiera hoy día, tendríamos una bonificación no pensionable enorme dentro del salario del docente. Y eso no es conveniente, porque cada uno tiene que guardar pan para mayo. Otra cosa es lo que ellos también tienen su derecho, es el 30% de deuda. Bueno, eso que hagan proceso de negociación. O sea, doctor Iñiguez, pero en el fondo, ¿cuál es la observación? Porque a veces escucho yo a los dirigentes del SUTEP y no los entiendo, ¿no? O sea, dice, hemos levantado la medida porque nos siguen debiendo plata, o sea, levantan la medida de fuerza, nos parece muy bien que la levanten, pero dice, nos siguen debiendo plata, va a haber despidos masivos, se va a privatizar la educación, es decir, hay una serie de argumentos que yo he tratado de revisar la norma, ¿no es cierto? Y no parece algo claro que diga, oiga, si no se cumplen los objetivos se despedirá pues a la mitad de los maestros que están en el servicio al Estado. Eso no figuran la privatización de las escuelas. ¿Por qué este tipo de argumentos que finalmente empiezan a entrampar el desarrollo de la educación que usted propone y todos los ciudadanos proponemos de que sea una educación de calidad? ¿Cuál es el meollo del tema? ¿Es político? Yo creo que en el meollo del problema para muchos maestros principalmente es el mismo que venimos discutiendo. Una evaluación puede conducir al retiro. Eso no está en todas las carreras públicas, ¿eh? Ojo, esta es la única. Usted por evaluación puede no subir, pero que lo retiren del servicio por una evaluación del desempeño, no conozco. Mi falta de ignorancia. ¿Sí va a ocurrir en educación? Espero, en educación sí. Va a ocurrir, pero sin esta amenaza que el SUTEP creo que no ha tomado en cuenta, de que al volver en la ley final a una segunda evaluación extraordinaria, o sea, 3 evaluaciones previa capacitación, la idea del despido masivo se diluye. O sea, eso no va a ocurrir. Y tampoco veo yo privatización. La privatización que a mí me preocupa, y debería preocuparnos a todos, es la del voluntario padre de familia, padre y madre de familia que agarran con 4 reales en su bolsillo y dicen, lo saco de la escuela pública y lo llevo a la escuela privada. Cuando ya la escuela privada tampoco ofrece calidad. Esa es la privatización real, la privatización hormiga que obedece a la voluntad del ciudadano. El ciudadano dice, hemos ganado un poquito, tú has conseguido un chambita mejor, ponemos a nuestros hijos en la escuela privada. O sea, el deterioro, el desprestigio, el hundimiento de la escuela pública en un país. Ahora, pero la privada tampoco garantiza calidad en la educación. Exactamente, ¿no? por eso es, exactamente por eso. Por eso es que no hay que comparar educación privada con pública, sino educación de calidad. Y la educación pública tiene que tener calidad, de modo tal que sea una escuela republicana que permita a todos acceder a ella como opción, como decisión y no como resignación, ¿no? Uno de los, digamos, de los reclamos que se hacen en este sentido es que esta nueva ley no tiene carácter meritocrático. ¿Es cierto esto? Más que el anterior, ¿no? Precisamente ese al comienzo del debate fue muy curioso. A la ministra
le daban duro por eliminar lo meritocrático cuando ellos lo estaban haciendo, ampliándolo, universalizándolo. Lógicamente, todo el tiempo todo se dio cuenta, ¿no? Que el problema es que ya estamos ante la etapa siguiente, y a eso voy. El ministerio va a poder hacer evaluaciones de desempeño de calidad para miles y miles, decenas de miles de maestros. El problema no es que no sea meritocrática la ley, sino si su implementación. Ahora el desafío, sin negar que alguien pueda objetar ciertas partes de la ley, y en este caso el sindicato, es de implementación que dé confianza al magisterio. O sea, que efectivamente el gobierno decida entre 800, 1000 soles anuales para ahora el aumento, luego la categorización, antes de eso el pago de las bonificaciones, de manera que llegue al final de este gobierno diciendo he cumplido, y no que yo lancé una cosa espectacular y después que el próximo gobierno se encargue. Esa es la historia de las últimas leyes en el Perú. Segundo, capacitación de verdad, y no capacitación al paso para lucir cifras. 200.000 capacitados no me significa nada, porque eso no ha cambiado la práctica en aula. Tercero, sueldo básico pensionable, y basta de bonificaciones chiquitas, decretos de urgencia, y eso permite que el maestro tenga un horizonte de jubilación digno. Y eso, inclusive yo creo que el 60% de la remuneración integral mensual que se plantea es poco. Pero eso ya es otra pelea. Ahora, ¿qué puede pelear el sindicato? El valor hora. Es 48 o 49 puntos y pico. Empiezo a pelear para que aumente, porque con eso me da el primer nivel, empieza a subir. Y todos los demás suben. Yo tengo que asegurarme que efectivamente se cumpla con la remuneración integral y las pensiones sean mejores. Yo tengo que asegurar una verdadera capacitación docente y no, como digo, pura cifra de cientos de miles y millones. Para llegar al octavo nivel, ¿tienen que pasar cuántos? ¿20, 30 años? 30 años. Bueno, sí, menos, pero ese es un tema que está planteado y está entre las promesas del gobierno. Si el gobierno el próximo año, tempranito, no hace un concurso especial para elevar a los profesores que han sido recategorizados, ahí sí empezamos a incumplir con la promesa que esta ley tiene. Esta ley le ofrece a toda la sociedad peruana reconciliarse con sus maestros públicos. Entonces, lo que eso significa que el aumento ya, no hay que dejarse asustar porque hay un aumento de los maestros cuando tienen un atraso salarial enorme y cuando tienen un aporte que han hecho por años a la educación que no se les ha considerado. Y además hay un problema mental. Al maestro se le dice, te aumento si me das resultados. Y en el BRAE aumentamos para obtener resultados. Eso es válido también. Hay que darle al maestro aumento y condiciones de trabajo. Claro, igual que el BRAE. Hay que ser estúpido para ir. A ver, chicos, síguese muriendo heroicamente por la patria. No puede. Dele armas adecuadas, protección, vehículos motorizados, alimentación adecuada. Ahí usted dice, le estoy dando recursos para una cosa tan dura. Correcto. Doctor Guíñez, le voy a leer unas conclusiones que al parecer se han conocido de un evento sobre educación, ¿no? En donde se señala que el futuro económico depende de la calidad educativa, pero le voy a leer lo siguiente. Cobertura no alcanza, dice, ¿no? Se mejoró la cobertura educativa en primaria. Sin embargo, hay 2 millones de niños de 0 a 5 años excluidos del sistema educativo y más de 250.000 de adolescentes de entre 12 y 16 años que no acceden a la educación secundaria. Cifras patéticas. Así es, porque nos hemos engolosinado con una parte de la realidad, es que la primaria se ha casi universalizado. Y antiguamente, la educación básica es la primaria. El Estado te ofrece primaria, tú cumples con tu primaria, eso se acabó. Tú tienes que hacer que la gente culmine su secundaria. Y dos, hacia atrás, hacia el inicio, se amplía la educación con la educación inicial. En consecuencia, los déficits subsisten en términos de cobertura. Entonces no podemos solamente florearnos con el éxito democrático, de verdad, de una expansión de la educación primaria en todo el país, sino que tenemos que culminar con la básica, que llamamos ahora con la nueva Ley General de Educación, que es que hay un déficit en secundaria y que hay un déficit en educación inicial. Esos son 2 puntos que son normales. Todos los países ampliamos la educación. Antes se hablaba de desescolarización con la reforma de Velasco, ¿no? Queríamos fórmulas que esa vaca, que era un inmóvil enorme, pero al contrario, el mundo va a más escuelas, hacia abajo, de los primeros grados y hacia arriba. Y en ese sentido las cifras son adecuadas y preocupantes. Vamos a ver la otra parte. Dice, los problemas del sistema educativo afectan de manera más aguda a los pobladores de zonas rurales y aún más a quienes no tienen el castellano como lengua materna. Este es otro problema, ¿esto es otra dificultad? Eso es dramáticamente verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando digo que la educación me da igualdad de oportunidades, yo tengo que mirar, oigan, pero el punto de partida de estos es igual. No es lo mismo el acceso a la educación superior de calidad de un pueblo, de un niño de un pueblo quechua, aymara, xaninca, que uno que vivimos en los barrios de clase media de Lima.
no es lo mismo. Las oportunidades son totalmente diametrales. Quiere decir que la educación es igualadora de oportunidades cuando tiene características de calidad semejantes. Y entre una escuela unidocente en la zona de la Amazonía y una gran unidad escolar en Lima, no hay punto de comparación, siendo privadas y no siendo gran cosa. En consecuencia, las oportunidades dependen de dónde yo he nacido. Ajá. No. Y ese es un gran problema, ¿eh? Y eso es una realidad. Claro, una realidad Que nos olvidamos, pero todo el mundo sabe el mérito que tiene el que viene desde abajo a abajo, claro, y sube. Y sabemos que no todos lo logran. Antes de tu pregunta, Augusto, permíteme, ¿quieres interrumpir en este contexto? Porque tengo un dato adicional. Sí, no. Según el Consejo Nacional de Educación, ningún estudiante, escuchen, ningún estudiante peruano llega a niveles elevados de desempeño en lectura, matemática ni ciencias, según el Consejo Nacional de Educación. Esto también es dramático. Eso es muy dramático porque quiere decir que entre nuestras recontra buenas escuelas que hay, bueno, ¿cuál es el problema? Si yo voy a una escuela de élite de Lima, de alto pago, es una excelente escuela, pero acá hay en la Conchinchina. Pero es tan pequeño el porcentaje que en la estadística se me diluye. Ah, claro. Entonces, yo tengo en países industrializados que llegan a ese nivel de alta calidad un porcentaje mucho mayor, entonces yo tengo porcentaje. Aquí no llega al 1%. Entonces, cuando llega a PISA, con la medición de ese 15 años, yo me encuentro que quedamos con el primer nivel, el punto más alto, muy por debajo de otros. No quiere decir que no las haya, pero estadísticamente, ante los 9 millones y pico, se diluye. Doctor no pesa. Guíñez, en razonamiento matemático estamos penúltimos en esta parte de la región y en comprensión de lectura últimos. La escuela pública es la que tiene esta deficiencia, lamentablemente, pero se ha demostrado también que a través de las escuelas públicas, de colegios nacionales, han salido campeones en matemáticas. Acaba de venir un chico de un concurso internacional de matemáticas. Quiere decir que tenemos el elemento, ¿no es cierto? Es simplemente darle mayor calidad de educación. ¿De qué manera mejora esta nueva ley la educación en el Perú? Bueno, por todos los puntos que hemos venido diciendo. Además, a mí me parece muy normal que un país que es grande, mediano, no sé, pues somos un país grande, pero con millones de estudiantes, haya alumnos muy, muy destacados a pesar de las limitaciones. Eso, lo que tenemos es que ampliar esos alumnos muy destacados. Por ejemplo, en el deporte tenemos muy pocos. Eso no permite para el nivel de nuestro desarrollo social tener los suficientes alumnos destacados en la actividad deportiva o en el deporte en general o en exámenes de esta naturaleza. Entonces nuestros exámenes son muy bajos, inclusive para buena parte de la escuela privada. Entonces yo creo que esta ley sí dice mucho. Es decir, le dice a la escuela privada, oye, no vas a seguir viviendo del deterioro irreparable de la escuela pública, eso no es lo tuyo. Tú o mejoras calidad o tú también vas a tener el proceso inverso, que una parte de tu público se va a la escuela privada, pública. Bien. Ese día es un mensaje fundamental, porque acá hemos vivido con una escuela privada que crece a la silvestre. Luego, el profesional que antiguamente era más valorado en la educación era el profesional de la educación pública. Ahora va a tener condiciones adecuadas, ¿no? Como en el caso de el chofer, está en planilla. Bueno, va a tener condiciones de trabajo adecuadas para que tú no puedas simplemente hacer lo que te da la gana con los profesores en tu sector privado. Tienes que tomar en cuenta que la educación pública te está emulando. Hay una emulación de la escuela pública y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la escuela privada. No vamos a sacarla. No, en Lima la mitad ya no está en la escuela pública, está en la privada. Pero si la educación pública emula, exige, eleva su calidad, la otra tiene también que elevar su calidad. Correcto. Y desaparece esa subescuela, esa pseudoescuela. Y la otra cosa es capacitación docente de calidad. Y que el maestro recupere, con eso termino, que el examen no es para maltratarlo, como fue el primer gran examen que se hizo en la etapa anterior. No es para maltratarlo. Doctor Manuel Guíñez, realmente este es un tema, en lo personal a mí me fascina. Me gustaría quedarme con usted una hora más conversando sobre la educación. Y yo terminé el colegio pues hace más de 40 años, no sé, ya los recuerdos nada más los tengo presentes, pero cada vez que hablo con mis nietos o en este caso con mis nietos que están en el colegio, siempre preocupado para saber cómo van y cómo avanzan, ¿no es cierto?, en las distintas materias que hoy no tienen, y cómo esto va de la mano con el uso de las nuevas tecnologías, porque resulta que hoy no los muchachos están más apremiados en tener el contacto con una máquina, ¿no? Y con esa máquina que se llama computadora, ¿no? Parecen a veces hasta perder un poco el horizonte de lo que es la verdadera educación, porque la máquina nos puede proveer la computadora de información. No hay que reemplazar eso de las experiencias de juego, de amistad, de visitas familiares, de irse a la danza, de pasear por el parque,
que nos hacen como personas. Y Exactamente. no solamente la máquina. Una cosa no está en contra de la otra, pero démosle experiencias gratas, Sí. realizadoras a nuestros nietos. Yo también tengo nietos, entonces acabo de estar en el ballet porque a ella le gusta bailar. Claro, claro. Y entonces eso no... En otras palabras, sería como una especie de humanizar más nuestra vida. ¿no es devolverle cierto? a la vida toda la riqueza que Toda la tiene y riqueza. que ellos la vivan plenamente. Doctor Guiñez, como siempre, muchísimas gracias.